Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy comenzando este video. Es el sexto video de la serie de Ascendente en Géminis, de biografías. Esta vez, como han visto en el título, se trata de Orson Welles, un personaje realmente fascinante. A mí me resultó fascinante, inspirador, eh, en muchos sentidos. Alguien extremadamente creativo. Alguien que abrió caminos en diferentes áreas, eh, que al día de hoy sigue siendo fuente de inspiración en muchas áreas distintas. Realmente, más allá del tema de que estoy tratando en estos videos de lo geminiano, es el personaje que más interesante me resultó de investigar y de saber un poco sobre su vida. Así que recomiendo, más allá del tema específico del ascendente en Géminis de los temas habituales de los geminianos, para todo aquello que tenga que ver con la creatividad, con la capacidad de desafiar las convenciones o la rigidez de las convenciones o de las estructuras eh, así muy estereotipadas. Recomiendo interesarse por Orson Welles y por conocer un poco acerca de su vida y de su obra, que es lo que vamos a hacer hoy. Bien. Bien, ahí tenemos la portada del video con algunas fotos de Orson Welles y las fechas de nacimiento y fallecimiento, 1915 y 1985. Ahí tenemos uno de los títulos de uno de los apartados que fui eligiendo para trabajar, y que son dos características que considero principales y fundamentales para relacionarlas con él, que son la versatilidad y la capacidad de improvisación, ¿sí? Vamos a ir viendo muchos ejemplos de esto que estoy diciendo. Bien, nació en Estados Unidos, en Kenosha, Wisconsin. Algunas de las múltiples actividades que desplegó son esas, ¿no? Mago, guionista, actor, director, productor, locutor, etc. Se dedicó a muchas actividades distintas, pero no solamente por la cantidad de actividades, sino por la forma, ¿sí? Por la forma novedosa, de vuelta, insisto, con esta capacidad de creatividad de Orson Welles. El libro se llama Ciudadano Welles, 1992, y son conversaciones con un amigo cineasta que se llama Peter Bogdanovich. Bien, ahí tenemos el ascendente en Géminis. Voy a decir algunas referencias breves, como suelo hacer, acerca de la carta natal. Siempre insisto en que no es intención de estos videos analizar toda la carta, sino focalizar en la evolución del aprendizaje del ascendente, en todos estos casos del ascendente en Géminis. Pero bueno, hay que decir que Orson Welles tenía el Sol en Tauro y Mercurio también en Tauro, ambos en la casa 12, que tenía la Luna en Acuario, en conjunción ahí con Urano, que es el regente de Acuario, o sea que hay algo que está enfatizado, ¿no?, en esa relación entre lo acuariano con la Luna, con Urano. Y también es muy significativo esa conjunción que tiene ahí de Marte y Venus en Aries, ¿sí? En la casa 11, Júpiter en la casa 10, en Piscis. Bueno, voy a decir algo muy breve de todo eso. Tauro, Sol en Tauro en la casa 12. Habíamos visto en una de las biografías anteriores, la de Laurence Olivier, que también tenía el Sol en Tauro en la casa 12. Da mucha resonancia con los arquetipos del inconsciente colectivo, eso por casa 12. Y en relación a Tauro,
le da mucha capacidad para concretar, para plasmar cosas en la realidad, ¿sí? Tauro, un signo de tierra, un signo de concreción, un signo de plasmar, un signo de hacer, de dar forma, ¿sí? Porque es de tierra y muy relacionado con la vitalidad en sí misma, la vitalidad, la naturaleza, los recursos. Al estar en conjunción con Mercurio, que es el regente del ascendente en Géminis y muy importante para nosotros, para todo lo que estamos tratando en relación al ascendente en Géminis, le da una cualidad ligada a una capacidad de comunicación muy grande, la conjunción Sol-Mercurio. Y además, todo lo que vaya aprendiendo en relación a su ascendente va a estar relacionado, al estar en conjunción con el Sol, con su capacidad de ir descubriéndose constantemente a sí mismo y de ir expresándose, ¿sí? Un ejemplo de las biografías anteriores en las cuales había una conjunción Sol-Mercurio era la biografía de Giuseppe Verdi. En aquel caso era Sol-Mercurio en Libra, en casa 5. ¿Sí? En este caso es Sol-Mercurio en Tauro, en casa 12. Bien, la luna en Acuario. La luna en Acuario va a ser un estupendo aliado del ascendente en Géminis porque ambos son signos de aire. ¿Sí? La luna en Acuario, una capacidad de creatividad, de disociación también con respecto a lo emocional, es una de las características habituales a nivel defensivo también de la luna en Acuario, y en este caso eso va a estar potenciado por la conjunción con Urano, ¿sí? Que es el planeta que tiene que ver con Acuario. Entonces luna en Acuario y luna conjunción Urano. En la casa 9, o sea que hay un ímpetu, un gusto por todo lo que tiene que ver con descubrir cosas nuevas, culturas distintas, ¿sí? Casa 9. Hay algo que está ahí, que tiene mucha afinidad en esos registros, ¿no? Acuario, casa 9, ligado a potenciar muchas cualidades del ascendente en Géminis, que tiene que ver con la capacidad de movimiento y de descubrir también, ¿sí? Bien, Júpiter en casa 10 en Piscis, Júpiter potencia, hace descubrir mundos nuevos, horizontes nuevos, creencias. Al estar en la casa 10 hay algo que tiene que ver con la salida al mundo, que está potenciado también. Obviamente su tarea fue la tarea de Orson Welles, extremadamente visible y tuvo muchísimo reconocimiento. Incluso tuvo un reconocimiento dispar, no todas sus obras tuvieron el mismo reconocimiento, pero con el paso del tiempo fue ganando también un reconocimiento mayor en el sentido póstumo, ¿sí? Pero bueno, además de Júpiter en casa 10, Júpiter en Piscis, o sea, todo lo que tiene que ver con la imaginación, la sensibilidad, la capacidad de ese registro más sutil, es lo que lo potencia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la cinematografía, que tiene que ver con la resonancia colectiva a través de la imagen, por ejemplo, es una cualidad y una capacidad de lo pisciano. Bien, Marte conjunción Venus en Aries en casa 11. Ímpetu, iniciativa, capacidad de innovar. Lo ariano abre caminos, abre mundos, por eso es otro factor aliado al ascendente Géminis, ¿sí? Va a estar en sintonía. Y al estar en casa 11 también eso es algo que hay un servicio a lo colectivo, a lo social, a la capacidad de dar esos dones, de compartirlos con el grupo social. Bien, esto para generar un marco, un clima de todo lo que vamos a ir viendo. Entonces no solamente el ascendente en Géminis, sino diferentes aspectos que van a estar en general potenciando a este ascendente en Géminis, ¿sí? Más allá de que lo taurino muchas veces la Tierra hace una inercia al ascendente de aire, pero también hay un complemento, ¿sí? Una inercia, una tensión constructiva, podemos decir, que tiene que ver con esta capacidad de plasmar y de concretar las ideas y las visiones, ¿sí?
geminianas o de las visiones de la luna en Acuario, que están muy conectadas con el arquetipo de lo prometeico, ¿sí? Lo acuariano, tal como lo desarrolla, por ejemplo, Richard Tarnas. Entonces, de hecho vemos, ¿no?, ahí esa línea roja entre la luna y la luna Urano y el Sol Mercurio en Tauro, vemos esa línea que es la cuadratura, que la cuadratura es una tensión constructiva, ¿sí? Bueno, por último, antes de empezar, esa conjunción Saturno-Plutón en la casa 1, la casa 1 está relacionada con el ascendente, se suele leer en conjunto, ascendente y casa 1, tiene que ver con que la estructura, ¿sí?, lo saturnino, aquello que construyo con el tiempo, con trabajo, con esfuerzo, que al principio me genera una sensación de dificultad, pero que se convierte con el tiempo en mi solidez, tiene que tener vitalidad, ¿sí? Al estar con Plutón hay algo ahí ligado a, bueno, no puede ser una estructura absolutamente rígida solamente por la tradición, por lo probado por el tiempo, por lo convencional, sino que lo plutoniano pide que la estructura esté realmente viva, que haya una capacidad de transformación constante, que nos dé una estructura realmente sólida y vital. Bien, ahí estamos viendo algunos temas que vamos a ver a lo largo del video. Empiezo en general por algo ligado a la familia, a la niñez, a la vocación, que va apareciendo tempranamente, en general en estos personajes que voy trabajando, ¿sí? Por ejemplo, en el video anterior también, en el de Greta Garbo. El punto 2, bueno, el título que estamos viendo acá abajo, ¿no? Versatilidad e improvisación en diferentes registros, radio, comedia, magia, teatro, vamos a ver de qué manera. El punto 3, voy a trabajar sobre todo el espíritu amateur que potencia lo geminiano y lo acuariano, y cómo él lo va plasmando en sus obras, pero también en el clima con el cual le gusta trabajar con sus equipos, que tiene que ver con este compartir, esta camaradería, esta horizontalidad, ¿sí?, que potencia lo creativo, ¿sí?, en tensión con la verticalidad rígida de lo jerárquico o de las estructuras anquilosadas. Esa tensión es una tensión que siempre va a estar, que siempre va a aparecer a lo largo de todo lo que vamos a ver, así como la tensión entre lo amateur, lo creativo, con la lógica comercial, que es la que suele predominar muchas veces en las grandes compañías y que se dedican a lo que tiene que ver, por ejemplo, la MGM, ¿sí? Vimos el video pasado que Greta Garbo hizo muchísimas películas con la Metro-Goldwyn-Mayer, que tenía una lógica eminentemente comercial. Acá vamos a ver algo totalmente contrapuesto con Orson Welles. Muchas veces él puso de su propio dinero muchas producciones. Él viene de una familia adinerada. Entonces, bueno, está ese espíritu creativo y también está esa no especulación comercial, ¿sí?, para sostener ese espíritu creativo. Amistades, giras, escritos, idiomas, culturas, escritores y directores admirados por él es el punto siguiente. El 4. El punto 5, Shakespeare. ¿Por qué Shakespeare? Bueno, Shakespeare, algo que me llamó la atención, aparece en todos los personajes que fui trabajando hasta ahora, ¿sí? Un poco menos en Greta Garbo, aparece nombrado igualmente en Greta Garbo, pero en todos los demás y también en Orson Welles tiene una importancia muy significativa, la figura de Shakespeare. Entonces, por primera vez en este video tomo un punto específico para trabajar el tema Shakespeare, ¿sí?, y por qué está relacionado con lo geminiano. Les adelanto que Shakespeare tenía Venus en Géminis.
Bueno, por último, una semblanza, algunas frases de él o frases que eh, o frases sobre él de otras personas que tienen que ver también con ciertas definiciones ligadas a lo que vamos a ir trabajando. Y un plus al final, un bonus track que vamos a ver con qué tiene que ver. Bien, empezamos. Entonces el punto 1, niñez, familia, vocación. El padre fue inventor y la madre artista, así que Orson combinaba las características de ambos. Muy importante la escuela a la que asistió, vamos a ver por qué, que se llamaba Escuela Todd, de 1926 a 1930. Sin embargo, sus padres fallecen tempranamente. La madre fallece cuando él tiene 9 años y el padre unos años después, unos 6 años después. Cuando él tenía 6 años se separaron y el que queda, cuando fallece el padre, que queda como tutor es Maurice Bernstein, que era una persona conocida desde la infancia, ¿sí? de sus padres. Bien, primeras figuras que él fue admirando que van a estar vinculadas con lo vocacional, ¿sí? De él, Robin Hood, los personajes de Robin Hood, de los Tres Mosqueteros, estas características que tienen que ver con la valentía, con la belleza de movimientos, o sea, la valoración de lo estético, con esto de, ligado a lo estético, esto de lo encantador, y algo muy vinculado a lo geminiano que tiene que ver con la inocencia. Bien, algo que siempre, más allá de que la persona se identifique o no con esta cualidad juvenil, algo que siempre llama la atención en las personas con ascendente en Géminis es que transmiten, ¿sí? Transmiten, los demás ven algo juvenil en esa persona, ¿sí? Y aquí aparece en esta frase, ¿no? En esta frase que dice el autor del libro, dice: nunca se convirtió en un viejo veterano, un sabio de pelo gris, sino que más bien retuvo hasta el final algún aspecto de aquel primer relámpago de genio irreverente e innovador con el que iluminaba todas las formas de arte que tocaba y a todos los demás artistas que inspiraba. O sea que me parece importante marcar eso, ¿no? Y también en su obra más conocida, en la película Ciudadano Kane, que fue la primera película norteamericana moderna, dice el autor que esa película parecía decir: permítasenos poner fin a la sandez. Las cosas no son en verdad como se nos ha enseñado o como se nos ha hecho creer. Muchas veces la vida obra verdaderamente así. Bueno, eso es algo que tiene que ver con no solamente la forma de presentar la película, esta versatilidad y esta variedad y velocidad de las escenas, sino también al contenido, ¿sí? El contenido de mostrar el funcionamiento del poder. La película trata sobre un personaje que maneja medios de comunicación, todos los temas ligados al poder, por ejemplo, y a otras cosas, pero esto de permítasenos poner fin a la sandez, ¿sí? A argumentos que en esa época, estamos hablando del año 1941, tenían que ver con algo muy edulcorado. Por ejemplo, cuando veíamos en el video pasado las películas de Greta Garbo con la Metro Goldwyn Mayer, más allá de la figura de ella y de la atracción que generaba a Greta Garbo por su misterio, su personalidad, etcétera, su belleza, había algo en el argumento que tenía que ver con esto que podemos asociar con esta palabra de lo insulso, la sandez, que a partir de esta película, de hecho 1941, última película que filma Greta Garbo y primer película con este éxito tan fuerte que produce, que hace Orson Welles, ¿sí? Coincide el año allí también, y con estas diferencias tan notables, ¿no? Bien, en un momento el autor del libro habla del recuerdo favorito que tiene de él, de Orson Welles,
Y todo lo que describe de ese recuerdo favorito tiene que ver con esta cualidad geminiana. ¿Sí? Voy a leerlo. Dice, Orson bajo un árbol por la noche en un atajo solitario en Beverly Hills, haciendo con agilidad un ligero paso de baile y cantando el estribillo de un musical que escribiera en la escuela a la edad de 13 años. Había luna llena y el rostro de Orson se volvía hacia nosotros con un aspecto notablemente semejante al de un adolescente que quiere divertirse, libre de la carga de leyendas, mentiras, equivocaciones, triunfos o fracasos, como si todo el mundo siguiera allí para que él pudiera conquistarlo. Bueno, toda esta característica ligada a esta figura de con un aspecto, dice, de adolescente que quiere divertirse, libre de la carga, esto del baile, de que está cantando, esto de la agilidad, del ligero paso de baile, me pareció una imagen muy característica de la tonalidad geminiana. Bien, muy significativo. Dice, antes de cumplir los 25 años ya había conquistado todos los medios de comunicación conocidos. Teatro, radio, cine. Fíjense la precocidad, ¿no? En cuanto a la obra de Orson Welles. Bueno, una frase que dice él mismo ligada a la vocación, que tiene que ver con la pintura, dice que era lo que más le gustaba. Hace un viaje siendo muy joven, a los 16, 17 años, a Irlanda. Dice, estuve viajando en el país todo el verano con un burro y un carro cargado con una gran caja de pintura. Comencé a actuar en el teatro para poder comer. La contrapartida era la temida beca de Harvard. Para quedarme fuera de la escuela, subí al escenario. Solo más tarde llegué a enamorarme del teatro. Esto es algo que es muy importante, que es la necesidad de él de no quedar apegado a estructuras rígidas, en este caso estructuras rígidas educativas, ¿sí? Por eso dice, la contrapartida era la temida beca de Harvard. El tipo de educación que él valora no tiene que ver con una estructura o con una tradición, sino con algo que tenga que ver con la capacidad de aprender a partir del hacer, pero también a partir de la capacidad de conectarse con diferentes lugares, personas, una educación o un aprendizaje vivencial, ¿sí? Entonces, bueno, este gusto por el viaje y por el tratar de sostenerse más allá de lo que es la estructura familiar por sí mismo, ¿no? Por eso de buscar trabajar para sostenerse en ese momento también del viaje, ¿no? Dice, creo que es deber del artista ser lo más ágil posible para evitarlo, para evitar que, bueno, el anhelo de respetabilidad y de ser aceptado, ¿sí? Esta validación externa ligada de vuelta, ¿no? a las convenciones. Bueno, cuenta un poco el viaje que fue haciendo también a España, llega en un momento a España, él dice que escribía algunas historias para la prensa, con el cual ganaba también algún dinero para vivir en ese momento. Esto de la escritura, también importante relacionado con lo geminiano. Dice, era popular y rico sin que me inquietara ni el menor afán de ambición. Bueno, eso de rico por lo que habríamos hablado de la familia, no porque lo que estuviera haciendo era allí. Si se tiene 17 años y se es un joven príncipe escritor como lo era yo, se puede llegar a ser torero, estaba en España, así en Sevilla, sin necesidad de hacer otra cosa que comprarse los toros uno mismo. Bueno, el toro además y la actividad de torero, algo obviamente, literalmente ligado a lo taurino, ¿no? Y esto de joven príncipe muy en sintonía de alguna manera con arquetipos ligados a lo solar, teniendo él la casa 4 en Leo, ¿sí? La casa 4 tiene que ver con las raíces, con la familia, etc. Su casa 4 en su carta natal está en el signo de Leo, que tiene que ver con este arquetipo también del príncipe, ¿sí?
Dice, lo único que podía hacer si quería librarme de ser educado era buscarme cualquier tipo de empleo. De vuelta, ¿no? Vemos la tensión entre esta voluntad de la autonomía, ¿sí? De ser autónomo incluso de los recursos de su familia, que los tenía, pero que buscaba valerse por sí mismo. En un intento de hacerme mayor, fumaba puros, me entrenaba para tener esta voz profunda y mentía como un maníaco, todo para escapar a las autoridades a la búsqueda de holgazanes y desaparecidos. Bien, algo importante ligado al nombre. El nombre es otro eje muy importante para Géminis, todo lo que es nombrar la palabra, nombrar las cosas, pero también el nombre en sí mismo de la persona. Él se entera, dice, me enteré que mi nombre era George. Él se llama en realidad George Orson Welles. Me enteré que mi nombre era George cuando ya tenía 9 años. Recuerden que cuando él tiene 9 años fallece la madre. Fue para mí un golpe terrible. Dice, vaya un nombre para nacer con él y no usarlo. Y George, y esto es muy importante, por George Ade, o Ade, no sé cómo se pronuncia, el gran humorista norteamericano. O sea que le ponen el nombre de un humorista, ¿sí? Conocido, y él se entera de esto a los 9 años. Dice, la persona que tuvo mayor influencia fue Roger Hill, que llegó a ser director de la escuela a la que asistí y con el que más adelante escribiría 4 libros de texto sobre Shakespeare. Sigue siendo un gran amigo. Bueno, importantísima esa referencia, importantísima esa persona, ¿sí? Roger Hill, como un maestro, como un tutor, después como un compañero y amigo. Toda esta dinámica geminiana sagitariana, ¿sí? El eje Géminis-Sagitario en el ascendente, ¿sí? Ascendente en Géminis, descendente o casa 7 en Sagitario, ligada a la importancia de la figura del mentor y del tutor y del aprendiz o del estudiante, ¿no? Del discípulo. Muy importante ese eje y esta forma de transmisión de conocimientos, esta educación no ligada a lo convencional, no ligada a lo impersonal, sino todo lo contrario, ligada a una figura, a una transmisión personal, ¿sí? que se repite en varias de las biografías que fuimos viendo hasta ahora. Dice, en una ocasión también estuve dispuesto a dejar el mundo del espectáculo para dedicarme a la educación de adultos. Pronto me di cuenta que caería en las manos de una enorme burocracia, así que renuncié. Me pareció interesantísimo que en algún momento haya pensado en eso, ¿sí? En dedicarse él a la educación de adultos cuando, siendo joven, evitaba constantemente este tema de quedar muy subsumido en una estructura formal educativa, que fue de alguna manera por lo cual dice que desistió, ¿no? Esa estructura o esa burocracia, al percibir eso, desistió de esa idea de dedicarse a la educación de adultos, pero la misma inquietud me pareció muy interesante, de que haya tenido esa idea de querer dedicarse a eso. Bien, vamos con el punto 2. Que tiene que ver con esto, ¿no? Versatilidad e improvisación en diferentes registros: radio, comedia, magia, teatro. Bien, él se dedicó durante mucho tiempo, dice, a diferentes programas de radio, que obviamente al principio no eran de él, pero quiero rescatar este tema de la versatilidad en cuanto a las diferentes voces que él hacía. Él era muy creativo en hacer voces, y iba de un lado a otro, de un programa a otro, haciendo voces distintas, y muchos papeles distintos simultáneamente. Bueno, esta capacidad de simultaneidad, de versatilidad con respecto a las voces, es muy de la asociación entre lo geminiano y lo acuariano. Yo creo que ahí el ascendente en Géminis y la luna en Acuario
se alían para esta capacidad de versatilidad, sin dejar de tener en cuenta también lo ariano, ¿sí? En esto de abrir caminos, este Marte y Venus en Aries. Bien, relata alguna anécdota que tiene que ver con ir de un lado a otro permanentemente corriendo para cubrir diferentes emisiones que tienen que ver con diferentes personajes. Dice que llega a un lugar y le dicen mandarín chino, 75 años, y él ya tiene que empezar con ese personaje, ¿sí? Dice que incluso a veces usaba alguna ambulancia para llegar rápido de un lugar a otro. Y dice, yo ni siquiera sabía lo que me iba a pasar cuando ya estaba en escena. No había ensayos. Cuando se me arrojaba a un pozo o se me metía en un nido de serpientes venenosas, obviamente todo esto en la ficción, ¿no? Nunca sabía cómo iba a salir de él. O sea, se le planteaban situaciones difíciles de supervivencia, etcétera, y él tenía que crear, que improvisar justamente en el momento cómo seguía la trama. Bueno, y ligado a esto de la improvisación y de la capacidad de creación, él dice, inventé algunas cosas, pero mis mayores inventos fueron en la radio y en el teatro, mucho más que en las películas. Y dice, por ejemplo, nadie sabe que yo inventé el uso de la narración en la radio. Bien, eso también parece significativo, ¿no? Esto de inventar el uso de la narración en la radio. Dice, doblé 11 de las voces de la película El Proceso, esto es mucho más adelante, ¿no? Y dice, hago unas 5 voces distintas en campanadas de medianoche. Bien, algunos ejemplos entonces de lo que estábamos viendo recién. Bien, y esto de lo geminiano en cuanto a la capacidad de juego, ¿no? Aparece en esto, ¿no? Que en este gusto que él dice que le gusta a la gente que está dispuesta y decidida a hacer el ridículo. Dice, ya que yo mismo soy un miembro pleno de dicha fraternidad. Bueno, la fraternidad, ¿no? Obviamente lo venimos trabajando como tema ligado a Géminis. Soy un cómico, aun cuando no muevo el rabo con demasiada frecuencia. Bien, esto de no mover el rabo con demasiada frecuencia está marcando que es un cómico, pero que no está al servicio de complacer a alguien poderoso para conseguir algún fin, ¿no? Sino que se sostiene también, me parece, en sus ideas, en sus creencias, en ser un cómico de manera auténtica con lo que él considera, con lo que él cree, con lo que él quiere. Es mi naturaleza, como la gente que va de un lado a otro con un magnetófono y no cesa de hacer preguntas. Bueno, otro arquetipo geminiano, esto de aquel que hace preguntas. Vamos a pensar en la figura de un comunicador, de un periodista también. Y algo ligado a su forma de trabajo, ¿no? Dice, lo que proyecto es la película entera y ese proyecto nunca tiene la menor relación con lo que sale después. Tengo que ser muy flexible, me gusta hacerlo, nada me deprime más que la rigidez en las películas. Es terrible cuando los miembros del equipo esperan que pase la nube o cese el ruido. Yo siempre sigo, siempre hay algo que hacer, yo nunca espero, si no, pienso que un film se muere. Siempre me muevo. Bien. Muy interesante, muy significativa toda esa descripción de su forma de trabajar en cuanto a la flexibilidad y al movimiento, siendo él taurino. En un momento él dice, a mí me gusta disfrutar, o sea, me gusta la comodidad, me gusta a veces no hacer nada, pero cuando está trabajando, esta necesidad de que las cosas estén en movimiento, de él estar en movimiento, esta necesidad de dinámica, ¿sí? del momento del trabajo es fundamental, ¿sí? Me pareció muy gráfico esto de cuando esperan en un set de filmación que pase la nube o que cese el ruido, como esa cosa automatizada o esa cosa ligada a
algo demasiado estructurado o demasiado previsto de cómo tienen que ser las cosas. Bueno, me parece esto, ¿no? Interesante lo que él describe. Yo soy un artista del escape, dice, ¿no? Está ligado a todo esto que estamos viendo. Hago los planes más elaborados y detallados que nunca has visto y después los tiro a la papelera. Los proyectos no se hacen para ser ejecutados, sino que los hago para prepararme para la improvisación. Bien, me parece extremadamente rico ese concepto, ¿no? De planificar, de dedicarse a hacer algo, ¿no? A planear, pero no quedar preso de eso, ¿sí? No quedar rígidamente apegado a esa planificación, sino que después soltar para improvisar, para permitirse improvisar y de que de esa manera salga algo más genuino, más creativo, más fresco, ¿no? Dice, de ese modo, teniendo en cuenta lo que decía recién, dejo atrás un buen número de cosas terribles y estoy dispuesto para recibir, ¿no? Esta capacidad de apertura y receptiva, para recibir cualquier cosa que los actores tengan para sorprenderme con ella. La cámara debe estar al servicio de los actores y no al revés. Yo me meto en la cabeza 4 o 5 películas y cuando llego al plató ni siquiera intento filmar una de ellas. Bien, excelente, ¿no es cierto? No tengo ningún método en especial excepto que el ambiente que impongo en el plató o en el escenario siempre es muy alegre, con chistes y bromas, y generalmente con alguien de nosotros que sepa tocar el piano. La sensación general tiene que ser la de qué divertido es estar aquí. Básicamente creo que el actor debe esperar con ilusión y alegría su trabajo cotidiano y no temerlo. Bien, bueno, este clima de camaradería que les adelantaba antes, aquí aparece explícito, ¿no? Este clima de compartir desde las diferencias, en un clima alegre. Todo esto yo lo ligo a lo acuariano y a lo geminiano, ¿sí? Sobre todo. Y algo de... bueno, uno de los sucesos más conocidos de su historia tiene que ver con la radio y con lo que se llamaba la Guerra de los Mundos, en el cual ficcionaron como que venían marcianos a invadir la Tierra, y eso generó una conmoción en Estados Unidos, en la cual la gente salía de sus casas alarmada, ¿no? Y eso le abrió después puertas para dedicarse al teatro y al cine, ¿sí? Dice, a los 6 minutos de estar en antena, de estar en esta... de estar al aire, ¿no? En esto de los marcianos, las centralitas de todas las emisoras de radio a lo largo y ancho del país empezaron a iluminarse como árboles de Navidad. Los hogares se quedaron desiertos y las iglesias se abarrotaron. Gracias a los marcianos conseguimos un patrocinador de radio y de repente comenzamos a hacer un gran programa comercial. El siguiente paso fue Hollywood. Bueno, cómo le abrió puertas entonces y empezó a ligar esto con algo de mayor exposición, incluso algo comercial, y posteriormente Hollywood. Él dice a lo largo del libro que muchas veces le ofrecieron cosas de Hollywood, él se negaba y cada vez le ofrecían más, como más beneficios, y cuando llegó un punto de que le ofrecieron algo realmente extremadamente beneficioso para él, ahí aceptó. Y bueno, fue lo que terminó derivando, entre otras cosas, en la producción de la película Ciudadano Kane, ¿sí? Bien, algo ligado a la magia, otro de los ámbitos en el que se desarrolló muchísimo, y dice, lo que me gusta de la magia es su relación con el circo y con ese mundo de color de rosa, de novias vestidas de blanco, que está desapareciendo, que me fascina y amo. No es la destreza y habilidad para realizar los trucos lo que me deleita, sino el ambiente, la atmósfera de un espectáculo de magia. Nunca he visto nada en el teatro que me ponga en trance como la magia
y no es el misterio que pueda haber en ella, sino su aspecto ligeramente sórdido, ligeramente verbenero de fiesta mayor. Yo soy un absoluto partidario convencido de todas las formas de espectáculo de pequeñas variedades, teatros pequeños, circos pequeños, magia y todas esas cosas. La magia provoca una suspensión real de la incredulidad, en una palabra, que durante un minuto vuelvan a tener 8 años de edad. Los sueños tienen que ver mucho con la magia, y yo creo en la magia como la fuente principal de la poesía. Bien, bueno, esto que le interesa de la magia, que tiene que ver con el clima que se genera en el espectáculo, y no con esto de el truco en sí mismo, de la sofisticación del truco, sino lo que se genera como clima compartido, ¿no? En un espectáculo de magia. Justamente esto de que tiene que ver con lo mágico, con la infancia, con la suspensión de la incredulidad. Y ahí tenemos algo que tiene que ver con justamente los cómicos, los que él admiraba, los actores. Dice, incluso más allá de los actores propiamente dichos, me gustaban los cómicos, y nombra algunos, ¿sí? Figuras admiradas por él. Bueno, Laurel y Hardy, Bill Fields, Harold Lloyd, Keaton, Buster Keaton. Y algo ligado entonces a su propia actividad en cuanto al teatro y al movimiento. ¿Sí? Dice, con Katharine Cornell hicimos una apasionante gira de 10 meses. Pensábamos divulgar de nuevo el teatro en Estados Unidos, en la que íbamos a representar en teatros en los que no se había presentado una obra en 20, 30 o 40 años. Bueno, esto que él dice también que disfruta muchísimo, el hecho de recorrer diferentes lugares, hacer giras, es algo que tiene que ver con esta cualidad geminiana, ¿no? Del movimiento y del conocer y del descubrir y del transmitir, ¿no? Aquí comenta esta gira. De esta gira dice que se sorprendían en los lugares, en los pequeños lugares en donde iban, y medio como que desconfiaban, en el sentido que decían, ¿por qué no están en Nueva York? Como pensando que habían caído bajo por llegar a esos lugares. Y al revés, a él le gustaba justamente y elegía recorrer esos pequeños lugares. Wells nunca aceptaba ser fotografiado sin maquillar. El único papel que interpretó sin maquillaje fue el de Harry Lime en El tercer hombre, ligado a una novela de Kafka. Ni permitía que ninguno de sus personajes se riera del modo como él lo hacía en su vida real. No, El tercer hombre me confundí, no sé si era de Kafka, El proceso era de Kafka. Bien, la importancia del maquillaje, ¿sí? Para lo geminiano. Lo habíamos visto con Laurence Olivier, entre otras figuras, también con Greta Garbo. Esto de mostrar diferentes facetas, diferentes caras, no solamente el rostro hacia el natural, sino mostrar diferentes dimensiones, algo ligado también a la comedia, a la figura del cómico o del bufón, que permite el maquillaje. Esto es algo reiterado, ¿sí? Que tiene que ver con lo geminiano. Y ahí da un ejemplo, ¿no? De una fiesta en particular. Dice, decidí celebrar una fiesta para todas las grandes figuras de los viejos tiempos de Hollywood, que han sido amigos, y a los que no he visto en mucho tiempo por haber estado en Europa durante casi 10 años. Dice que volvía de filmar una de las películas que estaba haciendo, que se llama Sed de Mal. No tenía tiempo para cambiarse, entonces llega a la casa, y cuando llega estaban todos los invitados ya ahí, y antes de que él tenga tiempo de explicarles que bueno, que se tenía que ir a cambiar, a sacar el maquillaje, porque venía de filmar, etcétera, le dicen, salen al encuentro y le dicen que tiene un aspecto estupendo, ¿sí? Como que ya estaba naturalizado ya esa forma de que él esté con ese aspecto, como si fuera algo ya premeditado para la fiesta, ¿no? Y algo que tiene que ver con su primera película cuando era joven y cuando estaba en Irlanda,
en su juventud. Dice, yo venía de Estados Unidos y en Irlanda, en aquellos días tan distantes, todo lo americano era posible, por increíble que pareciera. Y ahí él cuenta que les dice que él era el Wells de los cuales seguramente ellos ya habían oído hablar, ¿sí? Como una treta, para que le den un papel. Dice, como de pasada les mencioné que me gustaría la experiencia de actuar con su compañía en una obra. Y dice, si tenían disponible algún papel de importancia. ¿Sí? Y era iba a ser el primer papel, ¿sí? El primer papel en su carrera. Dice, actualmente Hilton Edwards es estupendo director y viejo amigo muy querido. Mantiene que no se creyó ni una sola palabra de lo que le dije, pero algo sí debió tragarse, dice él, porque me hizo debutar en El judío Sus, con un papel principal y tan importante como cualquier veterano hubiera podido pedirle gimoteando. Y dice, así es como yo comencé, por la cumbre. Y así es como continué abriéndome camino en mi trabajo a partir de entonces. Bien, muy interesante esa anécdota de cómo empieza, ¿no? Cómo cuenta cómo empieza. Bien, llegamos entonces a este punto 3, que tiene que ver con su modo de trabajo, con películas, obras, bueno, algo ya fuimos empezando con eso, pero quiero remarcar y profundizar en esto de lo amateur, el espíritu amateur con el cual trabaja y vive, ¿sí? Orson Welles. El autor del libro cuenta en su investigación que hace cuál debería haber sido considerado su primer film, de algo muy de su juventud, en el año 1934, que es un film que se llama, que es un breve film, digamos, de 5 minutos, que es algo hecho para el Festival Dramático de Verano en Woodstock. Y dice, esta pequeña película habla de modo extraño y surrealista de la muerte, papel interpretado por Orson Welles en un grotesco maquillaje de anciano, como una especie de Joker con una sonrisa burlona. Me interesó traerlo por eso, ¿no? Este primer papel, un film casero que él hace de 5 minutos, él aparece con una sonrisa burlona, como una figura de Joker, con maquillaje, ¿no? Personificando la muerte. Pero toda esta figura que les adelantaba antes del maquillaje y de la figura del Joker me parece que es muy afín con lo que venimos trabajando. Y dice el autor del libro, lo que es fascinante aparte de su obsesión por la vejez, que continuaría en adelante, es que la firma es inconfundiblemente suya. Las distintas escenas pasan ante el espectador con sorprendente velocidad y variedad, ¿sí? Velocidad y variedad. Imágenes complejas de considerable vigor. Bien. Y algo que dice Welles, dice, yo alimento una vieja noción, la idea de contar una misma cosa varias veces y mostrar exactamente la misma escena desde diferentes puntos de vista totalmente distintos. Dice, sobre todo la idea de Rashomon, usada posteriormente, la famosa película Rashomon, que hace justamente esto, ¿sí? Mostrar una misma escena, una misma situación desde diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de vista, bueno, esta flexibilidad y esta variedad, ¿no es cierto?, de la que venimos trabajando. Uno de los programas de radio en los que él trabajó se llamaba March of Time, y lo que hacían era tomar las noticias y hacer una parodia de las noticias y darlas de una manera creativa, ¿sí? Dice, naturalmente yo estuve años en el programa de radio March of Time, todos los días era un espectáculo maravilloso y un placer hacerlo. Muy divertido porque media hora después de haber sucedido algo, nosotros lo estábamos representando con música y efectos de sonido y actores. Un programa soberbio, enormemente entretenido. Bien, hay que decir que la compañía con la que él trabaja, el grupo con el que él trabaja, se llamaba Mercury, ¿sí? Y bueno, obviamente la asociación directa de Mercury Theatre
o Mercury ligado a la radio, pero la asociación directa obviamente con lo que venimos trabajando, con Mercurio como regente de Géminis, ¿sí? Y con esta figura mitológica de lo mercurial ligado a todos los arquetipos que tienen que ver con la comunicación. Para el que le interese profundizar eso, les recomiendo el video sobre el seminario, el video que hice sobre el seminario de Sásportas acerca de Mercurio, ¿sí? Un día eligieron como noticia para comentar en March of Time el estreno de mi producción Macbeth con negros y yo actué en ese programa. Eso fue para mí la apoteosis de mi carrera. Allí estaba yo actuando en March of Time y como personaje real de la noticia. O sea que estaba haciendo esa parodia que hacían siempre en March of Time y toman la noticia de su propia producción teatral de la obra de Macbeth. Desde entonces nunca he tenido la impresión de hacer algo tan importante como hice aquella tarde. Las 2 primeras semanas de la película, ¿no?, de Ciudadano Kane, se pasaron sin que nadie en el estudio supiera que estábamos filmando una película. Dijimos que hacíamos unas pruebas porque yo nunca había dirigido una película. No usamos el plató porque no queríamos que nadie se diera cuenta de que estábamos filmando en serio. Trabajé con actores inexpertos que no tienen esas terribles malas costumbres de los profesionales. Esto es algo interesantísimo, genial. Esto de trabajar con actores inexpertos también se repite en otras figuras que vimos con ascendente en Géminis. Por ejemplo, con Visconti. Pero sobre todo la primer parte, ¿no?, de esto que estoy mostrando en esta placa. Esto de trabajar, de generar un clima lo más distendido posible, de no poner presión, ¿sí? Y a partir de ese clima distendido que salga lo mejor, lo más genuino, lo más creativo, lo mejor artísticamente también. Por eso esto de hacer que están ensayando, de que están haciendo unas pruebas y estar filmando la película, ¿sí? La película que va a ser la filmación que va a quedar. Bueno, tuvo una resistencia de ciertas figuras de poder en esa película en cuanto a su distribución. Él estaba parodiando personajes de poder de Estados Unidos, sobre todo un personaje que no recuerdo bien el nombre, Hester, no, o algo parecido, empieza con H, que parece un personaje muy importante, con mucho poder en los medios. Entonces parece que hubo un boicot que le hicieron a la distribución de esa película. Hubo un boicot. Y él propone que la película se muestre en carpas de lona por todo Estados Unidos, anunciándola de esta manera. Esta es la película que no podemos exhibir en su cine local. Dice, la razón por la que no quiso aceptar es porque la persona a la que le propone esto, ¿no?, de la producción o de la compañía de RKO, creo que se llamaba, la razón por la que no quiso aceptar es porque pensaba que de ese modo la película jamás sería exhibida en un cine de importancia y ninguna de las grandes cadenas aceptaría proyectarla. Olvidó que siempre quedan los cines independientes. Mi idea era hacer cada vez mayor propaganda basada en ese boicot. Bien, y algo ligado también a la tensión entre este espíritu amateur con lo más establecido, con lo comercial, etc., es lo que él va observando en cuanto a la evolución de Hollywood mismo, ¿sí? Dice, yo sostengo que teníamos más que ofrecer a nuestro arte y a nuestro público cuando éramos holgazanes y vagabundos reales, arropados en nuestra propia púrpura imperial. Acá no solamente con respecto a la evolución de Hollywood está hablando, sino a la evolución histórica del actor como figura, ¿no? Nuestra corona era delgada, pero era una corona y la lucíamos conscientes de nuestra diferencia entre otras diademas que podía darse el caso de que fueran de oro. Esa gloria lo tenía todo, pero murió cuando el teatro se redujo a sí mismo a una mera profesión. Cuando empezó a hablarse de la producción de películas y el cine comenzó a organizarse como una mera industria,
la gloria comenzó a desvanecerse en Hollywood. Bien, y algo ligado a otro tema muy característico de Géminis, que es la inocencia, ¿no? La frescura. Como algo que él conscientemente quiere cuidar y quiere sostener, ¿sí? Por eso dice, me mantengo alejado de la mayor parte de las películas por pura autoprotección para conservar lo que queda de mi propia inocencia. La inocencia es una seria materia de preocupación. Cuanto mejor pueda ser el film de otra persona, mayor será mi riesgo de pérdida de inocencia si lo veo. Cuando miro a través de la cámara tengo que mirar con mi ojo inocente. Para funcionar felizmente, a mí me gusta sentirme como un pequeño Colón. En cualquier escena nueva quiero descubrir América. Bien, aquí ligado a esto de la inocencia, con esto de también de tener cierta ingenuidad en un sentido positivo, cierta frescura, que le permita estar lo más despejado posible para enfrentarse a lo que se enfrenta en el momento de la creación. Bien, aquí llegamos al punto 4, entonces, que tiene que ver con algo ligado a las amistades, a las giras, a los escritos, a los idiomas y culturas y a los escritores y directores admirados por él. La mejor amiga y asociada de Wells durante todo el tiempo que lo conocí, dice el autor del libro, fue Oja Kodar, actriz y escultora y escritora croata que colaboró con él en la mayor parte de sus proyectos en los últimos 20 años de su vida. ¿Sí? Una asociación muy importante, un vínculo fraternal, geminiano, muy importante entonces en esta actriz, escultora y escritora llamada Oja Kodar. Él creo que de hecho le deja el libro, los derechos del libro de esta biografía que hace con el autor del libro, se los deja a ella, ¿sí? A Oja Kodar. Y después hay otra amiga también importante que nombra, que es Carol Lombard, ¿sí? Una amiga muy querida, muy íntima, una verdadera compañera. Aclara que no sucedió nada amoroso con ella en el sentido sexual, sino que un vínculo fraternal, ¿sí? y de intimidad desde ese lugar. Bien, la valoración que les mencionaba antes de las giras, dice, soy uno de los últimos actores que todavía quedan a los que les gusta salir de gira. En esas circunstancias no me importa repetir la misma obra. Uno se enfrenta a una audiencia distinta cada vez y además me gusta moverme de ciudad en ciudad. Nunca en mi vida me he subido a un tren sin sentir que mi espíritu se animaba. Bien, muy descriptiva esa última frase, ¿no? Nunca en mi vida me he subido a un tren sin sentir que mi espíritu se animaba. Tuvo una colaboración con Roosevelt, con el presidente Roosevelt, un tiempo de estar ahí con él. Dice, sí, estuve con Roosevelt en 3 de sus campañas, nos llevábamos magníficamente bien, nos reíamos y gritábamos juntos, era un hombre muy divertido. Sus consejeros trataron siempre de apartarme de él. Tiene que irse a la cama, solían decir, no dejéis que el señor Wells se quede con él o no se acostará nunca. Bien, esta colaboración con Roosevelt es una rareza, podemos decir, una excepción con respecto a todo lo que hablaba antes ligado a lo amateur, ligado a la valoración de cierta horizontalidad en tensión con estructuras de poder. Se ve que ahí tuvo una afinidad personal que lo llevó a aceptar colaborar con él, ¿no? Con Roosevelt. Una anécdota muy simpática con respecto a lo geminiano, a esta dualidad geminiana de poder mantener dos cosas al mismo tiempo que parecen contradictorias, hacer puente y sostener dos cosas distintas, tiene que ver con una situación en la que él lo critica en alguna emisión, no sé si televisiva o radial, lo critica al autor del libro
Y después, después de esta crítica, él le envía 2 cartas. Dice, al día siguiente me llegó un sobre enviado por Orson que resultó contener 2 cartas separadas más una nota. La carta de encima consistía en 2 párrafos tersos y fríos que decían que en efecto yo me merecía un toque de atención y que no debería ser tan hipersensible. O sea, sostenía la crítica. Y dice, y en la segunda carta era mucho más larga, una disculpa humilde en la que deploraba su acto como una especie de traición. La nota adjunta aclaraba que, como las 2 cartas eran válidas, había decidido enviarlas a ambas. Bueno, muy me llamó la atención, ¿no? Esto de las 2 cartas, sostener las 2, que una no contradecía o no quitaba la validez de la otra, ¿no? Esto de poder sostener la tensión entre 2 cosas distintas es algo profundamente geminiano, y es algo también muy interesante en cuanto a no quedarse dogmáticamente en un polo cuando hay una tensión entre cosas distintas, sino poder sostener creativamente ambos. Bien, algo que tiene que ver con sus escritores admirados o favoritos. Ahí nombra primero a Isaac Dinesen y Robert Graves, pero también otros, ¿no? Nombra a Max Beerbohm, Conrad, Tolstoy, Turgenev, Gogol, Chekhov, esos últimos los rusos, ¿no? Pero también Fitzgerald, Hemingway y John O'Hara. Bien, y algo ligado a lo que mencionábamos antes de la educación que él valoraba, esta educación no formal y más personal, es una anécdota muy interesante con respecto a John Ford, que era su director más admirado en su juventud. Y una anécdota y una experiencia en la cual le hacen como una especie de diploma casero el equipo de John Ford y John Ford, y una mención que le hacen a él, ¿no? Entonces dice, bueno, una vez, después de hacer un par de películas por mi cuenta, conseguí una especie de diploma de su parte, algo que podríamos llamar una especie de mención. Se completó en el bar de un asqueroso pueblecito de pescadores en la Baja California y fue escrito por una mano poco sobria en la parte de atrás de un trozo de cartón, con muchas orlas y sellos de apariencia oficial y varias etiquetas de cerveza mexicana repartidas por todo el diploma. Naturalmente le puse un marco durante muchos años hasta que alguien lo quitó de la pared. Fue el único diploma que decoró mi despacho. El texto era muy breve, solo esta simple declaración: Orson ha sido elegido. Me encantó, ¿sí? Como anécdota y lo gráfico que resulta la escena, ¿sí? Un pueblecito de pescadores de Baja California, escrito con mano poco sobria en la parte de atrás de un trozo de cartón, con orlas y sellos de apariencia oficial y varias etiquetas de cerveza mexicana repartidas por todo el diploma. Bien, bueno, ese es el diploma entonces, y la educación y el espíritu amateur que valora los geminianos, ¿sí? El eje Géminis-Sagitario, podemos decir. Juventud y vejez. El tema generacional, que también es un aspecto que cruza todo el tema ligado al ascendente en Géminis. Dice, es solo cuando tenemos 20 años, o 70 u 80 cuando hacemos nuestra obra más grande. O sea, los extremos, ¿no? El enemigo de la sociedad es la clase media, el enemigo de la vida es la mediana edad. La juventud y la vejez son los mejores tiempos. Debemos conservar la edad provecta como un tesoro y conservar genial la capacidad de funcionar en la edad anciana. Bien. Vamos con Shakespeare. Les adelantaba la importancia, la valoración de Shakespeare en todas estas figuras con ascendente en Géminis. Shakespeare él mismo con Venus en Géminis. Venus tiene que ver con lo que uno valora. Entonces Shakespeare valoraba toda esta cualidad jovial, esta cualidad versátil de los geminianos. Venus en Géminis.
Y él, con Robert Hill, que es este mentor tan importante en su vida, hizo una serie de libros educativos llamados Everybody's Shakespeare, ¿sí? En 1934, ¿sí? Sobre el estudio de las obras de Shakespeare. Esta era la presentación de esa serie de libros. Dice: no las estudiéis, léelas, disfruta de ellas, interprétalas. Es posible que Shakespeare no se sorprendiera de saber que sus obras aún están haciendo ganar dinero a los productores y fama a los actores por todo el mundo, dicen en la introducción a este libro. Sin embargo, sí se sorprendería grandemente al saber que están siendo estudiadas obligatoriamente en las aulas, que están siendo repasadas y criticadas por académicos, analizadas minuciosamente por pedantes y suministradas en dosis sintéticas y diminutas y de desagradable paladar a los estudiantes, del mismo modo que si fueran cápsulas de las cartas de Cicerón o píldoras de la geometría de Euclides. Pongamos a Shakespeare donde debe estar, en el escenario. Bien. Y dicen: lo que es tan fascinante en Shakespeare es que el propio rey es un aventurero, ¿sí? Hablando de una de las obras de Shakespeare. Shakespeare, un tipo sociable al que le gustaba intercambiar sus bromas con los muchachos en La Sirena, hubiera querido con toda seguridad que Hamlet se reuniera allí con ellos para tomar una copa después de cada representación. Y dice, hablando del clima de la época de Shakespeare, ¿sí? Algo que también refiere a una tonalidad profundamente geminiana, la época, en el sentido de descubrimiento y de novedad. Dice: unos 60 años antes, Colón había tropezado con un par de lugares de un nuevo continente y los conquistadores estaban muy ocupados explorándolo y explotándolo. Allá en Italia, los hombres se habían quitado en sus cabezas las sucias y polvorientas capuchas de la Edad Media y comenzaban a mirar a su alrededor. Se escribían nuevos libros en vez de copiar los viejos. La gente había dejado de aceptar a ciegas la palabra de Aristóteles y empezaba a meter la nariz en el mundo, diseccionándolo para tratar de ver qué le hace moverse. Todas las convicciones establecidas eran cuestionadas y se ganaba dinero en grandes cantidades. Ese bullicio de incertidumbre y excitación cruzó el Canal de la Mancha y penetró en el húmedo aire inglés. Bien, un poco poniéndole el marco y el contexto a la aparición de la figura de Shakespeare, ¿no? Y de la novedad que traía. Y esto de Colón me pareció interesante porque cuando anteriormente él se refería a sí mismo que le gustaba imaginarse como un pequeño Colón cuando estaba filmando, ¿sí? Por eso esto de sostener y mantener y protegerse, proteger su inocencia, ¿sí? Una crítica de Jacques Bourgeois en el año 1948 acerca de la producción de Macbeth de Wells dice: el Macbeth de Orson Welles está hecho sobre y por encima de toda tradición, con evidentes cambios en el orden de ciertas escenas, con decorados y vestuarios que son puramente imaginarios y que en realidad son mucho más fieles al espíritu shakespeariano que los del Hamlet de Olivier. Mientras que Olivier solo trató de adaptar al cine una producción teatral, Wells intenta utilizar todos los medios dramáticos posibles para expresarse a sí mismo de una forma completamente nueva. Bien. Bueno, me pareció muy interesante que compare de alguna manera las dos figuras de ascendente en Géminis que fui trabajando, ¿no? Laurence Olivier y Orson Welles, trabajando los dos algunas de las obras de Shakespeare y marcando algunas diferencias entre ellos. Y en una introducción o en un anuncio que él hace de una producción futura de Shakespeare, el Rey Lear, él escribe lo siguiente: lo que sí puedo decirles es lo que no será la película. No será lo que se llama una película de época. Dice, eso no quiere decir que sus personajes vayan a ser tejanos, pero sí que una historia tan agudamente moderna, tan universal en su simple y profunda humanidad,
no deberá soportar la carga de un equipo de tradición teatral desgastada por el paso del tiempo. Estará libre de las distintas formas de la retórica cinematográfica que ya se ha acumulado en la historia de esas traducciones de Shakespeare al cine. Lo que les daremos será algo nuevo. Shakespeare dirigiéndose directa y exclusivamente a la sensibilidad de nuestros propios días. Bueno, de vuelta, ¿no? No un Shakespeare anquilosado, un Shakespeare repetido, como si fuera una materia que hay que aprobar y repetir al pie de la letra, sino un Shakespeare adaptado y con el espíritu de novedad, ¿sí? Y ligado a la sensibilidad del presente. Me parece importantísima esa descripción que él hace de lo que va a presentar y la forma, ¿no es cierto? Y el espíritu. Me recuerda también la película La Sociedad de los Poetas Muertos, en la cual en una de las escenas iniciales aparece este estudio de Shakespeare casi con regla, ¿no? Como de los sonetos de Shakespeare creo que eran, en los cuales tenían que copiar exactamente los estudiantes la cantidad de la forma de los sonetos de una manera extremadamente rígida, y cómo a lo largo de la película después el actor Robin Williams, que era el profesor, bueno, trata de presentar otra forma totalmente distinta de educación, ligado a algo más geminiano y acuariano, ¿no? Con los temas y con las tensiones que trae eso. Una frase: odio todos los dogmas que niegan a la humanidad el último de sus privilegios. Si alguna creencia exige denunciar algo humano, yo la detesto, dice Orson Welles. Bien, en este punto semblanza algunas frases que tienen que ver o comentarios con la figura de él, ya sea dichas por él o por otras personas. En este caso, el autor del libro dice: como director siempre conservó su integridad y pureza. Para poderse financiar esas actividades permitió que la otra faceta de su carrera, la personalidad de actor, fuera degradada y devaluada. Que el artista norteamericano que electrificó la escena, que abrió caminos y que inspiró un buen número de realizadores, acabar anunciando vinos para TV, habla más sobre el derrumbamiento cultural de nuestra sociedad que sobre el prestigio de Orson Welles. Bien, acá vemos la tensión con lo comercial, ¿no? Del espíritu creativo que venimos trabajando en Orson Welles, y esto que dice el autor del libro, ¿no? Una frase de Jean Cocteau, el cineasta, sobre Welles. Dice: Orson Welles es un gigante con rostro de niño, un árbol lleno de sombras y de pájaros, un perro que ha roto la correa y se ha ido a dormir a un macizo de flores. Es un vago activo, un sabio loco y un solitario rodeado de humanidad. Bien, excelente frase y muy descriptiva de Welles, ¿sí? Y de todos los temas que venimos trabajando. Una frase de él mismo: quiero utilizar la cámara cinematográfica como instrumento de la poesía. Y en una entrevista una de las entrevistas con el autor del libro, el autor le dice: en una entrevista dijiste que tus gustos solo chocan a los intelectuales norteamericanos, o sea, no a la gente, a la mayoría de la gente, sino a los intelectuales puntualmente. Y él dice: porque soy un completo inconformista en la clase intelectual, siempre estuve enfrentado con el establishment intelectual. El autor del libro le dice: los norteamericanos quieren que sus artistas y comediantes sean una cosa o la otra, y raramente aceptan una combinación de ambas, ¿sí? Y Welles dice: ni ninguna otra, les gustan los caracteres claros y no quieren que alguien sea las dos cosas al mismo tiempo. Eso les irrita y les disgusta. Bueno, ahí vemos cómo sostiene esto, ¿no? De vuelta, de hacer puente entre cosas que parecen contradictorias, y cómo eso al establishment, ya sea intelectual o de otro tipo, le irrita, ¿no? Bueno, y algo ligado a esto que aparece no en el libro, sino en internet, en Google, dice:
En 1946, bajo la sospecha de ser comunista, su carrera en Hollywood se estancó y se vio obligado a trasladarse a Europa, donde trabajó como actor para financiar sus producciones. Y una frase de él, de Wells, dice: lo malo de la izquierda estadounidense, esto para ligarlo a lo que decían del establishment intelectual también, lo malo de la izquierda estadounidense es que se traicionó para salvar sus piscinas. Y no hubo unas derechas estadounidenses en mi generación, no existían intelectualmente, solo había izquierdas y estas se traicionaron, porque las izquierdas no fueron destruidas por McCarthy, ¿no?, el famoso macartismo, fueron ellas mismas las que se demolieron, dando paso a una nueva generación de nihilistas. Bien, aquí lo que me interesó es cómo de alguna manera señala y denuncia todos los diferentes tipos de hipocresías en cuanto a lo intelectual o a lo político, y también esto de lo políticamente correcto, como él se desmarca también de eso, ¿no? Dice: es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón del poeta. Esta creo que es una de la última frase del libro, ¿no? Bueno, y aquí en esta parte final, ya estamos cerca de terminar, voy a hablar un poco de la parte personal, afectiva, familiar, que quedó casi, digamos, por fuera del libro. El libro no trató, más allá de lo que dije al principio, de algunas referencias de sus padres, no aborda el tema de personal, amoroso, el tema familiar. Entonces fui buscando algunas informaciones para complementar este video y terminar, ¿sí? Bueno, él tuvo una relación amorosa, de noviazgo, algunos años con la actriz mexicana Dolores del Río. Ahí estamos viendo unas fotos de ese momento y de esa relación. Creo que fue en la época aproximadamente en la que estaba filmando Ciudadano Kane. Y lo que estamos viendo acá abajo, esto que dice Chris, Rebeca, Beatriz, son el nombre de sus hijas, ¿sí? Él tuvo 3 hijas con 3 mujeres diferentes, tuvo 3 matrimonios. Y aquí estamos viendo entonces el primer matrimonio que tuvo, y la primera hija llamada Christopher, una rareza, ¿no? Él le pone Christopher a una hija mujer. En la entrevista, que vamos a ver ahora algunos fragmentos, la llaman Chris, ¿no? Bien, ahí estamos viendo algunas fotos, y el primer matrimonio se llamaba Virginia Nicholson, la primera mujer, y la hija nació el 27 de marzo de 1938. Y le preguntan, ¿no?, ¿cuál es el recuerdo más vívido que conserva de su padre? Dice que le viene a la mente el tiempo que compartieron en Europa. Dice: fue una época de descubrimiento continuo. Su empeño era que no me resignara a ser una persona convencional, que probara todo lo que tuviera a mi alcance. Y dice: odiaba ese pensamiento burgués de acomodarse a lo que hay. Le preguntan: ¿cuál cree que ese sería el mejor resumen de su vida como creador? Sin duda lo probó todo. Siempre se habla de su cine, pero fue un hombre que destacó e innovó en cualquiera de las actividades a las que se dedicó: el teatro, la radio. Un hombre del Renacimiento, mucho más grande que la propia vida. Su legado principal es su propia vida, su vida como obra de arte. Esto del Renacimiento me resuena a la relación mentor-discípulo, ¿no? Que en algunos de los videos anteriores se comparaban algunos de los libros con esta figura, esta relación mentor-discípulo propia del Renacimiento. Le dicen, ¿no? Sin embargo, fue un incomprendido toda su vida, apenas pudo acabar un par de películas tal y como él las había concebido. Y ella dice: eso es lo que le hace aún más relevante. Solo ahora se entiende verdaderamente el atrevimiento de muchos de sus trabajos.
Fue un inconformista que se mantuvo siempre, incluso después de muerto, a la vanguardia. Fraude, por ejemplo, una de las películas, es una película de una modernidad difícil de superar y es una referencia para los jóvenes cineastas de ahora. Bien, hay una relación, una referencia a esto de los jóvenes, de la transmisión a las nuevas generaciones, propio de la evolución muchas veces de este ascendente. Le preguntan, ¿diría que el personaje que más se le parece es el Quijote como una figura parecida a la figura de él? Sí, es una metáfora interesante, la de él, el creador batiéndose contra los molinos, no de su imaginación, sino de la realidad. Mi padre siempre mantuvo a salvo su inocencia, nunca entendió que Hollywood es una piscina de tiburones, siempre confió en gente en la que sin duda no tuvo por qué confiar y acabó por ser traicionado por ellos. ¿Cuál es el primer recuerdo que guarda de su padre? Y ella dice, tenía 5 años y mi padre me llevó a un show de magia que él hacía ante los soldados que partían para la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba con mi nani y vi a mi padre en el escenario delante de todos, vestido como un mago. Quedé completamente obnubilada. Esa imagen me ha perseguido toda mi vida. Le preguntan si era un buen mago y dice, no se puede hacer una idea. En un homenaje que le hicieron en el Festival de Locarno, en Suiza, me encontré con un antiguo colega que había trabajado con él y me preguntó si tenía idea de cuántos trucos de magia había creado mi padre. Se me ocurrió contestarle que una docena, por decir algo, pues él me confesó que son cientos. Si solo se hubiera dedicado a la magia, ahora sería recordado como uno de los más grandes ilusionistas de la historia. También como mago fue un gigante, un adelantado a su tiempo, un innovador. Y yo no sabía nada, dice la hija, ¿no es cierto? Por eso me gusta ir a los congresos en los que se habla de mi padre. Siempre descubro algo nuevo sobre él, ¿no? Muy interesante como la propia hija dice esto, ¿no? De que siempre está descubriendo cosas nuevas sobre él, incluso mucho tiempo después del fallecimiento de él. Bien, aquí estamos viendo fotos del segundo matrimonio de Orson Welles con la famosa actriz Rita Hayworth y de la hija que tuvieron juntos llamada Rebecca. Rebecca Wells nació el 17 de diciembre de 1944, y ahí lo que les decía recién, ¿no es cierto? Y finalmente, el último matrimonio de Wells y la tercera hija llamada Beatrice, que es el mismo nombre, creo, de su propia madre, ¿sí? De la madre de Wells. Bien, el nombre de la tercera esposa de Wells es Paola Mori y Beatrice Wells nació el 13 de noviembre de 1955. De su padre asegura en todo momento que solo conserva recuerdos maravillosos, ¿sí? Beatriz. En España, donde ella pasó con sus padres por lo menos 6 años, asegura que fue plenamente feliz. Wells rodó en España algunos de sus films, como Campanadas a Medianoche o Mr. Arkadin. Nunca fue a la escuela, su padre era contrario a la pedagogía convencional y aseguraba que su hija aprendería más con clases particulares y observando directamente la vida. Beatriz asegura que con la familia disfrutó siempre y en todo momento. Papá era un hombre siempre sorprendente, no cabía el aburrimiento con él, siempre me lograba divertir con sus ocurrencias. Bien, y ahí algunas fotos de él en sus diferentes actividades. Bueno, estamos terminando. Me resultó, como les decía al principio, muy interesante la biografía, este libro de conversaciones que estuve leyendo. Y la figura propiamente de Orson Welles en esta capacidad y en esta versatilidad que fue desplegando a lo largo de toda su vida. Bueno, espero que les haya interesado, que les haya resultado también en algún sentido inspirador y nos estaremos encontrando entonces en el próximo video. Hasta luego.